Herbert George Wells hizo varias obras de ciencia ficción, no solamente porque le gustara el género, el cual por cierto él mismo fue uno de sus precursores. Escribió aquellas obras catalogadas como ciencia ficción, ya que tenía una inquietud hacia la sociedad y todo lo que conllevaba formar parte de la misma. Basta darle una revisada a lo que es su primer gran obra, de nombre La máquina del tiempo, en donde un aventurero decide mostrarle a su grupo de amigos su invento para viajar a través de la cuarta dimensión, es decir, el tiempo. Se movió muy adelante en aquel primer viaje y aterrizó en el año 802.701, y se percató de la existencia de dos clases muy diferentes, la de los Morlocks y la de los Eloi. Los Morlocks vivían en el subterráneo, eran carnívoros, solo salían en la noche y entre las tinieblas capturaban en ocasiones a su plato principal. Los Eloi, seres de baja estatura con poca inteligencia, vegetarianos, poca bravura y faltos de humanidad, incompetentes para defenderse de los ataques de los Morlock, criaturas tenebrosas que solo deseaban saciar su hambre y sobre todo de temible apariencia. Ambos representaban las clases baja y la alta. Sería, por así decirlo, un retrato de lo que llegaría a ser la sociedad en un futuro bastante lejano. Los Morlock toman su máquina para convertirla en un cebo para atrapar al viajero. El protagonista logra escapar del sitio y viaja aún más adelante en el tiempo hasta el mismísimo fin de la civilización humana, en donde solo encuentra cangrejos y mariposas y una especie de criatura marina gigantesca que parece una roca negra. Le llena de pavor y decide regresar al siglo XIX, en donde les cuenta a sus amigos la increíble aventura. Ellos se muestran totalmente incrédulos de tal cosa, que parece a todas luces una falacia sin fundamento y llena de fantasías. Uno de aquellos amigos vuelve al siguiente día al laboratorio del aventurero y se da cuenta de que se marcha otra vez, pero ahora con una cámara fotográfica y algunas otras cosas. Desde ese entonces pasarían 3 años, el amigo aquel seguía esperando al protagonista de la historia. Como puedes ver, es una historia que tiene un argumento bastante interesante y sobre todo por la idiosincrasia utilizada para justificar a los personajes, una novela que incluso en varias ocasiones se ha llevado a la pantalla grande. Ahora sabes de qué se trata y cuando veas la película la disfrutarás mucho más. Herbert George Wells, un grande de la literatura de ciencia ficción, porque además de su interés por la ciencia, también tuvo experiencia en la biología y otros campos del estudio de la historia y sociología. La máquina del tiempo, definitivamente un detonador para las capacidades imaginativas que cada quien podemos desarrollar en esta época tecnológica que viene siendo el parteaguas del destino de los terrícolas. Louis Le Prince es considerado por muchos como el verdadero inventor del cine, ya que en 1888 logró sus primeras imágenes en movimiento, con la obra de nombre La escena del jardín de Rodney, con la ayuda de una lente única y una película de papel. El 16 de septiembre de 1890, Le Prince tomó un tren con dirección a un lugar llamado Dijon, para encontrarse con su familia y partir directamente a Estados Unidos en barco, con el objetivo de demostrar su técnica cinematográfica. Muy extrañamente y sin explicación alguna, al arribar el ferrocarril, no hubo rastro alguno de Louis ni de su equipaje. Esto sucedió en el año 1890. Curiosamente, un año después, Thomas Alva Edison anuncia que había logrado realizar su primer película, y todavía más curioso fue el hecho de que los hermanos Lumière en 1892 realizan también su primer filme. Una de las más bizarras desapariciones en la historia de la aviación es la del vuelo naval 19. Un grupo de 5 bombarderos se desvanecieron durante una misión de entrenamiento cerca de Florida en 1945. No se encontraron por ningún lado los escombros del artefacto, y por si fuera poco, cuando se envió un avión con 13 hombres a bordo con el objetivo de encontrarlo, también este desapareció sin dejar rastro. Como cereza sobre el pastel, una misteriosa grabación quedó registrada en donde el piloto afirmaba que estaban entrando en agua blanca. Después le pareció que era verde y finalmente blanca de nuevo. Un barco de nombre Mari Celeste fue encontrado en 1872 en algún lugar del Océano Atlántico. Todos los tripulantes, que en total eran 7, además del capitán Benjamin Briggs con su esposa e hija,
estaban ausentes. No estaba la balsa de emergencia, lo que hizo pensar que se fueron en ella, solo que las provisiones estaban intactas, la nave no tenía ni un rasguño y las cosas de valor igualmente estaban en su lugar. Eso descartó el ataque de una embarcación pirata. Muchos piensan que los abdujeron los ovnis, otros teorizan que una tormenta o terremoto pudo haberlos orillado a abordar súbitamente el bote salvavidas, pensando que la nave se hundiría. Otro caso de desaparición que es bastante peculiar es el de la isla Roanoke, en el año 1517, donde una colonia inglesa se había establecido. Eran en total 114 personas que buscaban habitar el nuevo territorio, cosa que tal vez a los nativos del lugar no les gustó mucho, ya que John White, el líder de la colonia, se había marchado en el año 1587 a su natal Inglaterra, cuando al regresar en 1590 no encontró absolutamente a nadie, solamente una palabra escrita con un cuchillo en el tronco de un árbol que decía Croatán. Ese era el nombre de la isla más cercana a la que se cree se mudó la colonia entera. El emperador más extravagante de la dinastía Ming, Su Hushao, también conocido como el emperador Shenge, tomó el trono de China a la edad de 14. Pronto, al convertirse en emperador, se emborrachó de poder, llenó de animales exóticos su propio palacio, se hizo rodear de todo tipo de lujos. Antes de su deceso en el año 1521, cuando borracho se ahogó en un río, su momento más bochornoso lo vivió 3 años antes, cuando se nombró a sí mismo general, solo para ir a un pueblo cercano por un príncipe rebelde, quien realmente dijo que no se había salido del ejército por rebelde. Entonces, el emperador loco le dijo que ahora tendría que actuar como si en verdad estuviera rebelándose, solo para aparentar que lo redimiría y lo devolvería a su lugar, tal como se lo había propuesto. Friedrich Wilhelm de Prusia, un hombre realmente obsesionado con su armada, es decir, su ejército de soldados. Incluso solía dormir en el cuartel dedicado a sus hombres, hacía que le siguieran a donde quiera que él iba, ya sea al baño o a su dormitorio. Cuando tuvo a un hijo, al cual le llamó Friedrich II, quiso convertirlo en miembro de la armada, solo que el monarca era tan exagerado que solía despertar a su primogénito muy temprano, con el fuerte sonido de un cañón disparando al horizonte. Sus exigencias acabaron por hartar a su propio hijo, que intentó huir de las garras de su propio padre. Su delirio más caótico fue haber reunido a los ciudadanos masculinos del pueblo más altos para convertirlos en soldados de su armada más especial, de la cual estaba sumamente orgulloso. Se trataba de su ejército de gigantes, que andarían rondando casi los 2 metros de estatura, ya que deseaba que fueran imponentes y poderosos. Ludwig II de Bavaria, uno de los más amados y excéntricos, se hizo famoso por su extraña personalidad. Se obsesionaba con la construcción de castillos encantados. Ludwig tuvo una vida familiar tormentosa. Cuando niño le encantaba el arte, la música y los mundos de fantasía. Todo esto recayó en su reinado, que empezó cuando solo tenía 18. No le gustaban las apariciones en público, más bien prefería estar dentro de su castillo, completamente solo, donde frecuentemente pedía que su orquesta tocara óperas enteras solo para él. Esto no quiere decir que Ludwig fuera antisocial. Cuando salía de vez en cuando, platicaba con gente que encontraba en el camino. Él era bastante humilde y sobrio, cosa que tal vez no le pareció a algunos compañeros aristócratas, quienes le inventaron asquerosos rumores, como el que le hablaba a amigos imaginarios, groseros modales e incluso que hacía picnics a la luz de la luna con danzantes nudistas. Todo aquello devino en que en el año de 1886 se le removiera de su cargo por locura. Él es reconocido por los numerosos castillos de hadas que construyó alrededor de Bavaria. Realmente estaba obsesionado con ello, pues utilizó gran parte de la fortuna de su reino en la elaboración de estos, dejando un legado turístico en Bavaria verdaderamente invaluable. Carlos VI de Francia, reconocido como Carlos el Loco,
Fue mandatario de Francia durante la Guerra de los 100 Años, mostró episodios de psicosis y paranoia a muy temprana edad, y quizás hasta era esquizofrénico. En el año 1392 se manifestó una de sus más fuertes locuras mientras cabalgaba a caballo en medio del bosque. El rey se encontró desorientado y frenético, y para sorpresa de sus acompañantes, los desconoció y comenzó a atacarlos como si fuesen totalmente extraños o sus propios enemigos. Se dice que hasta logró acribillar a uno de sus propios guardias, y eso solo era el principio, ya que más adelante incluso olvidaba quién era él mismo y se le tenía que recordar una y otra vez que era el rey. En otra temporada se rehusó a bañarse o cambiarse de ropa durante meses. En otro de sus episodios se le veía correr por los pasillos, siempre por la superficie de la pared de su palacio, sin razón alguna, lo cual provocó que por su propia seguridad las puertas fueran cerradas. El comportamiento más raro de Carlos fue notado por el Papa Pío II, quien dijo que el rey le confesó que creía que estaba hecho de cristal y podría quebrarse en pedazos en cualquier momento. Ya que le temía a cualquier golpe, mandó a hacerse ropa acolchada y la encomienda para su servidumbre era que no se le tocara por nada del mundo. Tal parece que se trataba de una epidemia de este tipo de locura. A muchos otros personajes en la Edad Media le sucedió.